preguntado alguna vez de dónde proviene el nombre de Honduras o qué realmente significa el nombre de nuestro país? El día de hoy en Sapere Aude vamos a tener la oportunidad de dialogar, de conversar y de entender el significado real de nuestro nombre como nación, el nombre de Honduras. Como hondureños, para que entendamos el concepto de nuestro país, el nombre de nuestro país, primero debemos entender lo que serían las teorías del poblamiento centroamericano en específico. Y es muy interesante ver cómo, en el caso de Honduras, en la actualidad, es el único país, ojo, el único país en el cual confluyen tres zonas culturales. Estas zonas culturales son nada más y nada menos que Mesoamérica, la parte intermedia y por último la zona cultural del Caribe. Somos, repito, el único país del hemisferio norte de este continente que posee esa cualidad. En el hemisferio sur, por ejemplo, es el caso de Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil. George Hasseman y Gloria Lara Pinto han sido las personas que más se han dedicado a investigar el poblamiento temprano de Centroamérica. Y un dato que seguramente llama bastante la atención es que en el caso específico de la Cueva del Gigante, ubicado en el municipio de Marcala, departamento de La Paz, es el sitio con mayor antigüedad o con primera presencia, con evidencia científica comprobada, de seres humanos. Estamos hablando entonces que los hondureños o la sociedad hondureña tendría que ser la primera o la más antigua en haber poblado región centroamericana. Ahora bien, si bien los primeros asentamientos centroamericanos se encuentran en el actual territorio de Honduras, sería un error llamar hondureños a las personas que verdaderamente se asentaron, por ejemplo, en la Cueva del Gigante, aproximadamente en los 11.500, 12.500 antes de nuestra época común. Y aquí es donde inicia el debate entonces de dónde y por qué surgió el nombre de Honduras. Hablemos sobre las teorías del nombre de Honduras. La primera teoría que todo el mundo ha escuchado es que durante los viajes de Cristóbal Colón, este se vio inmiscuido en un fenómeno natural y al salir o al tener la pronta liberación de este, exclamó: "Gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras". Lo cierto es que revisando las bitácoras de viaje de Cristóforo Columbus o Cristóbal Colón y de su hijo Hernando Colón, nos damos cuenta que en realidad jamás, ni siquiera una sola vez, se menciona el nombre de Honduras. Entonces, ¿por qué se ha desarrollado esa idea? ¿Por qué pensamos que fue el almirante genovés quien mencionó por primera vez nuestro nombre? Aquí entonces iniciamos justo con la primera de las teorías a desmitificar. La primera es que durante ese proceso de viaje, Cristóbal Colón tuvo la oportunidad de encontrarse con nativos del área de la isla de los Pinos, actual isla de la Bahía, y este les preguntó dónde se encontraban, a lo cual los nativos exclamaron: "Higueras". Esto parece algo irrisorio y realmente es poco comprobable. Lo primero, porque no existía ninguna comunicación de manera entendible entre los nativos de esta región y los europeos. Por ende, podríamos decir que se descarta porque simplemente no podríamos avalarla. Lo siguiente es que la fruta, que en teoría es la que se menciona, es de origen asiático. Es decir, no es ni siquiera de origen americano, no estaba en nuestras costas. Sin embargo, es algo que nosotros hemos venido repitiendo una y otra vez. Y no siendo tan profesionales, le damos validez al momento de que en nuestras celebraciones patrias colocamos hasta himnos, colocamos canciones que hacen alocución a esta teoría que, repito, queda totalmente descartada. La segunda teoría justamente es la que propone el historiador chileno Robustino Varela, quien señala que lo que realmente Cristóforo Columbus mencionó es "líbrenos Dios de estas Honduras", haciendo nuevamente repitencia de la primera teoría. La verdad es que con la comprobación científica, con la investigación de las fuentes primarias, nos damos cuenta de que estas connotaciones no son reales. Sin embargo, historiadores franceses de la época de finales del siglo XIX dan validez a ello. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba desarrollando la famosa historia de las naciones grandes o de las repúblicas, como en el caso de nosotros, y por ello se exigía tanto que el nombre de la nación tuviera un significado espectacular, casi magnífico y heroico, para que los habitantes de esa nación se sintieran orgullosos. En el caso específico de Honduras, Élisée Reclus, uno de los historiadores franceses de finales del siglo XIX, es quien avala esta teoría y por ende se da una difusión por parte del sistema educativo hondureño. Si usted no me cree de lo que le estoy hablando, solo acuérdese de su primaria y de su secundaria y se dará cuenta que son estas dos teorías las que más se repiten una y otra vez.
Finalmente cierro esta teoría con la siguiente idea. Para algunos historiadores hondureños de finales del siglo XIX, del positivismo histórico, es que el nombre como tal es un nombre indígena que proviene de la región sur de México y es una degeneración de Untula, lo cual, reitero, es totalmente falso. Nuestra tercera teoría, y la que mayor relevancia ha tenido en las últimas 2 décadas, es justamente la que propone William B. Davidson, quien en su libro Atlas de los mapas históricos de Honduras especifica justamente que existe una serie de mapas donde no aparece el nombre de la provincia de Honduras, sino que aparece el nombre de la provincia de Fonduras. Para Davidson, este mapa que ustedes observan en este momento es justamente la prueba que nuestro nombre como tal es una degeneración de una serie de mapas que hace referencia a la provincia de Fonduras. El primero del cual se tiene evidencia es justamente el que acabo de mostrar, quien fue publicado por la Escuela del Támesis en el año de 1616. Ahora, ¿qué tiene de relevancia esto? Bien, lo que tiene de relevancia es que las costas hondureñas en aquel momento eran conocidas como las costas de Fonduras, y el concepto como tal hace referencia a la idea de que los barcos fondeen en el mar. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Eran las mejores costas para poder atracar un barco sin necesidad de llegar hasta tierra firme. Es decir, eran las famosas ideas que nosotros miramos en películas como Piratas del Caribe y otras. Y la segunda parte sería que nuestro idioma, al ser castellano y provenir de las lenguas latinas, nos damos cuenta que hay una degeneración real del castellano. Es simple, digamos que en portugués, al momento de que nosotros decimos hablar, se dice falar. Entonces hay una doble sustitución de la F por la H. Y esto es justamente lo que empieza a pasar en aquellas épocas. La sustitución de la F y en ello el utilizamiento de la letra H. Ahora, quiero hacer aquí una clara idea, y es lo siguiente. Cuando nosotros empezamos a hablar de esa degeneración del castellano, no es algo malo, es algo muy común. Los idiomas van evolucionando conforme a las necesidades de los seres humanos. Y aquí es donde usted y yo debemos de comprender entonces que existen muchos términos que en el ámbito coloquial han quedado. Ejemplo de ello es, en lugar de decir hierro, nosotros decimos fierros. O en lugar de decir vamos a dormir, nosotros decimos simplemente vámonos a fondear. Aquí es cuando nosotros podemos ver que aún quedan estos remanentes, de lo cual estamos conversando en las teorías del nombre de Honduras. Rolando Zelaya y Ferrera junto a Arnulfo de la Costa son los historiadores que más difusión le han dado a esta última teoría a lo largo de esta década. Desde el año 2010 hasta la actualidad nos damos cuenta que dentro de esa bitácora de viaje existe una pequeña referencia del hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón, quien asevera que Juan Díaz Solís junto a Vicente Ñáñez Pinzón empezaron a bordear las costas de Punta Caxina, y específicamente, señala el texto, empezaron a fondear las costas de Punta Caxina. Es así entonces como podemos atribuir que el nombre de Honduras en realidad es una degeneración del concepto de fondear, la sustitución de la F por la H, y así entonces poder tener una mejor idea, una idea real, una historia real de dónde procede nuestro nombre, las costas ideales para que los barcos puedan fondear. Finalmente, con José María Medina, en el proceso previo a la reforma liberal, es cuando realmente recibimos el nombre que hoy en día tenemos, que es el de República de Honduras, justamente instaurado con la Constitución de 1862. Entonces, a partir de ahí hasta la actualidad, nosotros somos denominados República de Honduras y las personas que habitan dentro de este espacio, hondureños. Por eso es que debemos de conocer más nuestra historia, por eso es que debemos evitar caer en romanticismo y centrarnos en las investigaciones. Investigaciones que, reitero, son muy prolongadas y muchísimos colegas lo saben. Por ello, tanto ustedes como yo nos vemos en el proceso de aprender una historia real. Mi nombre es Sapere y mi apellido es Aude. Quien no sepa qué significa, lo invito a que se atreva a saberlo. ¡Hasta luego!